toda pérdida es, digamos así, como una herida para nosotros, ¿no? Para los humanos, ¿no? Perder cualquier tipo de objetos, dependiendo un poco del valor que tienen, por supuesto, cuando se trata de las personas queridas, con quienes tenemos lazos, algo se quiebra en nosotros, ¿no? Se fractura, se rompe. Y es irreparable como tal. Es decir, podemos hacer una elaboración, podemos hablarlo, hacer los homenajes, retomar lo que puedan habernos legado, etcétera, pero quedará siempre algo allí, ¿no? Una cicatriz, algo que recuerda, digamos, ese dolor, ¿no? Pero bueno, también con el dolor actuamos, ¿no? Digamos, si no existiera el dolor, tal vez no tendríamos que hacer nada. Como cuando decía que si no existiera la muerte, uno podría echarse en una hamaca y no sé, ni siquiera habría que comer, ¿no? Porque sabría que coma o no coma, voy a seguir viviendo eternamente. Claro, entonces, claro. Es lo más básico, pues, ¿no? Hasta las actividades más elementales de la vida tienen su referencia con la muerte. Entonces, bueno, es algo que tenemos que procesar, digamos, y asumir de entrada que hay un cierto dolor que permanecerá, aunque no va a impedirnos seguir viviendo, ¿no? Algunos. Algunos. Sí, bueno, claro, en términos generales, ¿no? Podría decirlo, ¿no? Es decir, que también es algo que puede impulsarnos, ¿no? Sí. En nuestras realizaciones, y asumir también la deuda que tenemos con los muertos, nuestros muertos, digamos. Por eso se usa la palabra deudo cuando uno se hace referencia a los familiares, porque hay una cierta deuda que obliga a hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, a darle continuidad, digamos, de un modo u otro a la vida, ¿no? Sí. Sí, eso me parece muy valioso porque yo cuando escuchaba o he llegado a escuchar esta idea de algunas personas ha sido desde la noción de que al superarlo va a dejar de doler. O sea, que la muerte del ser amado en algún momento va a dejar de sentirse. Y yo creo que con lo que nos comenta Daniel es importante hacer saber eso, ¿no? O sea, pues va a quedar siempre algo ahí, pues, ¿no? Algo que va a recordar esa pérdida, ese vacío, ese hueco, pero que se pueda hacer algo con ese dolor. Sí, y yo pienso que es complicado que alguien pueda elaborar y asumir ese dolor como cojear, ¿no? Y que cuando haya frío te duele un poco más. Cuando quizás haya ciertas ideas de que superarlo es volver a sonreír, volver a estar con los tuyos, no acordarte, seguir con la vida, seguir produciendo, ¿no? Como que en una sociedad en donde no hay tanto espacio para asumir el dolor, para asumir los vacíos, cómo hacer que alguien lo viva o como algo, como parte de haber perdido a alguien, ¿no? Como de haberse vinculado, de haber tenido un lazo, un cariño, y decir, bueno, también es respetable que alguien le duela, que alguien se duela por eso, ¿no? Cómo ir asumiendo el dolor, el placer, ¿no? Como parte de la vida. Sí, sí. Claro, hay que asumir que hay dolor, pero también continuar, ¿no? Continuar con ¿Por qué? ¿no? Porque también, bueno, y quizás sea algo que cada quien tiene que dejarlo claro a los otros, ¿no? Si no, cuando me muera ustedes tienen que seguir, no se queden llorando eternamente, ¿no? Es decir, sigan haciendo su vida, ¿no? Porque a veces me toca escuchar, bueno, como quizás a todos quienes trabajan en el campo clínico, ¿no? Que hay gente que por la muerte de alguien cercano y demás ya sienten que todo se acabó, que no van a poder salir nunca de ese dolor, pero bueno, tendrían que pensar en que el deseo de quien se murió no podríamos pensar que sea llórame toda se la quedan vida. Que la persona se muera junto con ese que se murió, ¿no? se murió, o que se queden eternamente llorando esa muerte, etcétera. Bueno, quizás
en el momento sí, no sea inevitable y hasta necesario, pero hay que, justamente como el mejor homenaje a quien se muere es seguir viviendo, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Sí. Recogiendo, ¿verdad? Eso que pudo haber deseado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Chica, ibas a decir algo? Pues es que, o sea, sí siento que tiene que ver con definir, o sea, superar cómo, o sea, de qué manera. Siento que, bueno, no sé, o sea, superar sí es como una palabra muy engañosa, pero no, lo que quiero decir es que no se puede pretender como volver a vivir la vida después de un duelo como si esa persona nunca hubiera existido, o sea, como para superar al 100% y que no hubiera ningún daño, ningún dolor al respecto, pues tendría que no haber existido nunca. Y es como, no puedes borrar su existencia. O sea, aunque se muera, no puedes borrar su existencia y eso va a quedar marcado siempre. Y creo que, o sea, que a lo mejor esta parte de la superación estaría más bien como, o sea, como en dirigir esa, o sea, esa energía que se perdió o que quedó ahí como suelta o como sin tener, o sin poder simbolizarse, ponerla en otra cosa, o sea, en un recuerdo, en una creación, en otra persona, o sea, de muchas maneras. Y aún así siento que siempre habría algo que no se va a poder recuperar porque no va a haber ninguna persona que sea exactamente igual que la persona que se haya muerto que pueda devolver tal cual lo que se perdió. Claro. Sí. Yo pienso esto justamente... Sí, lo que se relaciona, perdón, con lo que decía antes, ¿no? De que uno sentir justamente me voy a morir y ya no voy a poder disfrutar nada. Y los otros van a seguir viviendo, ¿no? Yo me voy a morir y todos estos cabrones van a seguir disfrutando de la vida, etc. Y yo aquí que me lleve que me lleve el diablo. Entonces, eso es algo que, bueno, desde su narcisismo uno siente, ¿verdad? Pero, bueno, lo mismo pasó con otros. Yo ya tuve mi oportunidad, tengo que decir. Y bueno, si lo pude aprovecharla de algún modo o no, ya es algo mi problema, pero no puedo tampoco pretender que como yo me voy a morir los otros también no sigan y de algún modo no tengan posibilidad también de sus disfrutes. Claro. Y pensaba ahorita que escuchaba justamente esta analogía luego que sucede con cuando hay un miembro amputado, ¿no? No sé, un brazo, ¿no? Que se pierde. Y un fenómeno bien curioso es que el cerebro sigue mandando señales, ¿no? El miembro fantasma. Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces esas señales que sigue mandando para captar el miembro que ya no está, luego se aprovechan ya, así hablando de la ciencia, se aprovecha también para conectar a los nervios el miembro, la prótesis, para que pueda tener movimiento ya voluntario desde el cerebro, pues, ¿no? Exactamente, el sistema nervioso. Y esa analogía luego me ha permitido como comprender también qué pasa ahí en el proceso de la muerte, ¿no? De alguien amado, porque pues a final de cuentas pues hay una energía libidinal que se está poniendo ahí hacia el amado, ¿no? Hacia la persona amada, que cuando ya no está, pues es justamente el hueco que queda ahí, pero que se sigue mandando energía libidinal hacia allá, pero ya no encuentra nada, pues, ¿no? Y me pareció también importante esto de lo que decías, Diana, porque como que en vez de perder un brazo, es como si el otro al morirse se hubiera llevado un brazo tuyo. Exactamente, sí. Que eso también estaba interesante, como porque el otro sería parte de nosotros, pero bueno, eso ya es otro tema. Claro, pero ahí y es el punto, ¿no? O sea, si esa intención de seguir como conectando con eso que ya no está, nos lleva a sufrirlo, a sufrir ese hueco, ¿no? A sufrir esa pérdida, pero ¿qué pasa justamente ahí donde, si bien ese hueco va a estar ahí siempre, pues a lo mejor eso empezar como a destinarlo a otras cosas, pues, ¿no? A otras actividades, a otras cosas que me permitan, pues, también hacer algo con mi amor, que ya no puede ser puesto ahí, pues, ¿no? Sí, bueno, hay algo un tanto equívoco porque Freud decía que la resolución del duelo es la sustitución del objeto perdido, ¿no? Que cuando se logra finalmente sustituirlo por otro, ya se termina el duelo, es lo que él planteaba en el texto de Dolor y Melancolía. Pero él mismo modificó un poco esto
hay una carta que él escribió años después a Ludwig Wieswanger, un psiquiatra y filósofo suizo, ¿verdad? A raíz de la muerte de un hijo de la persona. Y bueno, donde él afirma que hay una parte que no se puede resolver. Y claro, porque, como ¿verdad? Se comentaba antes, ¿no? Todos tenemos algo de insustituible, ¿no? Claro. Aunque lo somos por un lado, bueno, el sujeto tiene esa característica, ¿no? Todos podemos ser sustituidos de algún modo, pero no enteramente. Hay algo singular, específico de cada quien que lo hace irreemplazable, ¿no? Claro. Es decir, aunque pueda ser paradójicamente también reemplazado por otro. Y cuando mencionabas la situación de la actualidad, sí, hay un cierto problema con los duelos en esta época porque vivimos en la época de lo desechable, ¿no? Y de lo sustituible, ¿no? Claro. Todo puede ser rápidamente reemplazado por otra cosa, sustituido, inclusive tiene que serlo, ¿verdad? Porque los objetos que tenemos, la tecnología hace que los tengamos que sustituir periódicamente, ¿no? Sí. Y eso se hace extensivo a las personas, ¿no? Claro. Entonces, determina también que en la actualidad hay una cierta tendencia a que las relaciones se establecen con relativa facilidad y se rompen también muy fácilmente, ¿no? Y se sustituyen con relativa facilidad. Sí, suelen ser así de efímeras. Se hacen incluso a través de aplicaciones, ¿verdad? Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Pero también así como rápidamente se hacen, se deshacen, ¿no? Sí. Líquidas, entonces, ¿no? Y hay una idea de que ya no hay que ocuparse mucho de la cuestión de los duelos, ¿no? ¿Para qué no? Si todo se puede sustituir rápidamente. Sí. ¿Para qué te quedas llorando tanto tiempo, no? Mira, hay mucha gente en el mundo, ¿no? Puedes, ya vas a conseguir otro novio, otra novia, ¿no? Y sí, se puede evidentemente establecer una nueva relación, pero ya no será lo mismo. Claro. Hay una parte que nunca se va a recuperar, ¿no? Claro. Pues es que sí se vuelve imposible. Bueno, estaba pensando en la analogía del brazo, ¿no? O sea, suponiendo, pierdes un brazo y tu cerebro como que hace lo posible como para tratar de, o sea, como pues de al menos imaginar que todavía sigue existiendo, ¿no? Y a lo mejor ya después se va dándole un sentido distinto a esa energía y se pone, no sé, o sea, se agudizan ciertos sentidos, ahora tu brazo izquierdo tiene mayor poder, lo que sea. O sea, se vuelve a encontrar como pues otro orden, se restablece algo, se acomoda algo o puede poner una prótesis que funcione como con esa energía. Pero obviamente en este sentido de que hay algo insustituible, o sea, si nos ponemos muy, o sea, como muy reflexivos al respecto y alguien de verdad estuviera como pensando, pero es que no se siente como piel, o sea, es que esto no, o sea, siempre va a haber algo que no. No va a ser y puede ser algo así como, o sea, algo que a lo mejor ni exista o que tú te hayas imaginado que existía o no sé, que vas a seguir, o sea, que va a estar ahí, o sea, moviendo algo, como en una búsqueda de algo que se perdió. Y aunque se sustituya, va a querer, o sea, va a seguir ahí algo, o sea. Sí. Y me parece muy importante justamente poner el énfasis dentro de lo que han dicho, en también lo que comentaba Mariana, pues, ¿no? O sea, cómo los huecos se vuelven cada vez más insoportables en la actualidad, o vacíos, y eso entorpece y hace que los duelos se vuelvan algo pues que ni siquiera se permite uno hacer un duelo, ¿no? Porque el duelo tiene un valor muy importante para asumir la pérdida, ¿no? O sea, es un trabajo que permite acomodar que nuestra existencia seguirá con un vacío, ¿no? O sea, que nuestra existencia ya no va a ser la misma de la que antes de la pérdida, pues, ¿no? Y que ese hueco, pues, nos acompañará por el resto de nuestra vida, ¿no? Cuando no se permite eso, pues claro que el efecto va a ser de una dificultad para seguir creciendo, ¿no? Transformándose hacia lo nuevo.